Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios. Y abran sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7. Y ya que lo encuentre, vamos a leer versículos 12 al 24. 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 24. Si ya lo encontró, denme un fuerte amén. Amén. Okay. Antes de leer, les voy a decir de qué trata la predicación, la enseñanza, para que leamos con el entendimiento. Esta tarde el mensaje trata de cómo vivir con un cónyuge inconverso. Cómo vivir con un cónyuge inconverso. Estamos estudiando relaciones familiares y vamos a tratar esta tarde cómo vivir con un cónyuge inconverso. Vamos a ver el pasaje de las Escrituras, hermanos. Dice 1 Corintios 7, 12 al 24. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Todos? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncida. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Todos? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Todos, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pido que bendiga, Señor, el servicio y pido que bendigas la predicación y que nos guíes para hacer tu voluntad. Señor, cuídanos y guárdanos y usa tu palabra, edifica la iglesia, anima a los hermanos. Y aquellos que escuchan por internet también, pido que los edifiques, los bendigas y que este mensaje te sea útil para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo tratar con un cónyuge inconverso? El versículo 12, fíjese lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 7. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. Lo primero que vemos aquí es, quiero definir algunas palabras. Versículo 12, si algún hermano tiene mujer. Esa palabra mujer es muy interesante. No es solamente una palabra que habla de una mujer, de una persona del género femenino, pero ahí la palabra mujer se refiere a esposa. Está hablando de una pareja, de un matrimonio. Y en este matrimonio es un matrimonio mixto. Él o ella son creyentes y el otro cónyuge no es creyente, no ha creído.
Entonces esa es la definición de la palabra mujer. Y dice, una mujer que no sea creyente. Ahora, antes de eso, vean, note lo que dice el versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, aquí está hablando, esa palabra hermano, obviamente habla de un creyente, alguien que es salvo. Entonces, si alguien que es salvo tiene una esposa que no sea creyente, la palabra creyente es también importante definirla. La palabra creyente es una persona que no sea creyente, una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo. Ahora, el contexto de Corinto, porque este es 1 Corintios, es un contexto bastante pagano. Es un contexto donde había un contexto de paganismo de los romanos, de los griegos, y todo se había mezclado. En Corinto había una diosa que era muy famosa, se llamaba Afrodita, y había muchísimo paganismo. Entonces, aquí está hablando, versículo 12, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, esto es, que no tenga fe en Jesucristo, que no haya sido salva, y ella consciente en vivir con él, y aquí está el primer punto del mensaje, no la abandone, no la abandone. Ahora, el primer punto del mensaje es, si alguna persona, algún hermano, hermana, tiene un esposo, una esposa que no sea creyente, dice la Biblia, no lo abandone. Quiero definir la palabra abandone. Es muy importante definir el contexto, porque en el contexto vamos a entender la profundidad y el peso de lo que está diciendo el apóstol Pablo. No lo abandone. El contexto nos habla de una iglesia que está en Corinto. Corinto era un lugar de muchas culturas, era donde llegaba gente de muchas culturas, y era un lugar de mucha perversión e inmoralidad. De hecho, había una palabra que era corintizar, y la palabra corintizar literalmente significaba practicar fornicación. Eso es lo que significaba corintizar. Y una señorita corintia equivalía a una ramera. Así era la calidad moral de Corinto. Corinto era una ciudad muy inmoral. La adoración a la diosa Afrodita, que era la diosa Venus romana, era muy común. Afrodita era una diosa griega que se asociaba con el amor, pero no el amor ágape, obviamente, sino el amor eros. Y también la lascivia, la belleza y la pasión. En Corinto, hermanos, había templos a la diosa Afrodita donde había inmoralidad como parte de los ritos religiosos. Entonces, con todo lo que estoy diciendo, esto es importante, este contexto, porque tenemos que entender esa frase, no la abandone, que está diciéndole Dios a los creyentes de la iglesia de Corinto que habían salido de una vida como esta. La Biblia dice que ellos, no voy a leerlo, pero ahí en Corintios, lo voy a leer, 1 Corintios 9:6, para que vea qué tipo de creyentes está hablándole el apóstol Pablo. Dice, no es 1 Corintios 6:9, perdón, 1 Corintios 6:9, antes de este pasaje. Y dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjese todos los pecados morales en esta lista. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note que dice, y esto erais, ¿qué, hermanos? Algunos. Pero gloria a Dios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No la abandone. Está hablando a una iglesia que tenía
un contexto inmoral y que tenían un pasado de inmoralidad y que están batallando todavía con su carne porque están acostumbrados a este estilo de vida. Ahora, no lo abandone. Era algo muy común para los corintios. ¿Por qué? Porque había tanta inmoralidad. Un hombre tiene una esposa que no es salva, pues la abandonamos. Acabo que hay muchas mujeres, que hay mucha disponibilidad. Fíjense, en el mundo romano era común que un hombre de recursos financieros tuviera al menos 3 mujeres en su vida. Una esclava que vivía en su casa, disponible para él. También tenía una mujer de mala reputación en el templo de Afrodita y otra mujer que era su esposa, con la que tenía hijos y la que estaba encargada de criarlos. Y eso era el ambiente en el que está el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Un ambiente muy difícil. Ahora, el Señor dice, si algún, versículo 12, otra vez, 1 Corintios 7, 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, dice el apóstol Pablo, no la abandone. Abandonar literalmente quiere decir despedir. Despedir, eso quiere decir la palabra abandonar, despedirla. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que cuando, allá en el libro de Deuteronomio, que cuando un hombre sabía que su mujer no lo agradaba, que la despidiera. ¿Se acuerdan? Y le dijeron a Moisés, ¿tú qué dices de esto? No, es que no debe ser así. Y la ley mosaica lo estipula que no sea así, pero era el sentir de la sociedad. Si una mujer no te agrada, simplemente despídela, no estás contento con ella, despídela. Pero dice el Señor, no es así. No la abandones, esto es, no despidas a tu mujer, no despidas a tu esposo, no lo corras de la casa, la palabra aquí, abandone, es otra palabra muy interesante que quiere decir tirar como a la basura. Y me recordé del tiradero municipal que hay aquí en Smyrna, ahí County Services, que le llamamos el dump. Como uno llega con la camioneta llena y tira toda la basura y ahí lo deja tirado, olvidado, abandonado ahí. Y esa es la connotación de la palabra, no lo abandone. Esto es, no tratemos a una esposa inconversa, a un esposo inconverso, como alguien desechable, como alguien que es despedible, alguien a quien podemos abandonar, correr. La Biblia dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la palabra de Dios. Mas a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. En otras palabras, Dios está enseñando a la iglesia de Corinto que aunque vivían en una sociedad muy inmoral, bastante inmoral, quizá la más inmoral de toda la Biblia en cuanto a las epístolas se refieren, ellos deben de tener en alta estima su matrimonio, aunque sea con un cónyuge inconverso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan. Y la idea principal del mensaje es esta. La idea principal del mensaje, si vives con un cónyuge que no es creyente, Dios quiere que tu meta sea que él sea salvo y santificado. Esa es la meta de Dios y esa debe ser tu meta. Un cónyuge que no es salvo, que no es creyente, no debe ser tenido como alguien que es desechable o alguien que puede abandonarse y dejarlo y conseguirle otro. No, hermanos, porque vemos que en esta situación hay problemas que se complican y vamos a ver más adelante con los hijos. Ahora, dice la palabra de Dios, no lo abandone, no lo despidas, no lo tires como la basura.
no lo abandones. Y otra palabra que se traduce en la versión ESV en inglés es no lo divorcies, o no la divorcies. El divorcio, hermanos, es una palabra que los creyentes tenemos que borrar de nuestro vocabulario. Es una opción que no debe existir en el matrimonio cristiano. Un creyente nunca debe ser el promovente de un divorcio, nunca. ¿Sí entienden? Promovente, el que se lo está promoviendo. Un creyente, hermano, debe ser como Cristo y ser fiel, amén, hermanos. Cristo es fiel, Dios guarda sus pactos, Dios guarda su palabra. Y bueno, es que pastor, nosotros somos humanos, no podemos. No, pero Dios nos da gracia para ser fieles, para ser como Cristo, hermanos. Entonces, esa palabra, esa frase, no lo abandone, está hablando, no pienses en divorciarlo, no pienses en despedirlo, no pienses en tirarlo como a la basura, no pienses en separarte, porque Dios tiene un plan para esta persona. Ahora, por todo lo anterior, Dios anima a los solteros a que no se casen con una persona que no sea creyente. Hermanos solteros, ustedes son una página en blanco. No has escrito nada en tu vida matrimonial todavía, es una página en blanco. Escribe solamente la voluntad de Dios. Escribe lo que te va a hacer agradable. La Biblia dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Escribe lo que es agradable. Esto es, no te unas en yugo desigual con un inconverso. Eso estoy leyendo, hermanos, 2 Corintios 6:14, y lo quiere leer conmigo para que quede atestado en la escritura. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Fíjese, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué dice la Biblia? No vas a tener compañerismo. Y hermano, dice: pero pastor, usted puede predicar esto porque su cónyuge, su esposa, es salva, pero mi esposo no es salvo, o mi esposa no es salva. Y pastor, no hay nada entre nosotros, no hay comunión, no hay compañerismo, no hay concordia. Vivimos pues todo el tiempo en desacuerdo, no podemos caminar juntos. Bueno, allí es, hermano, donde el creyente que tiene un cónyuge inconverso necesita la gracia de Dios. Necesita la gracia de Dios para que esa relación con Dios sea lo que lo apodera y lo vivifica y lo vigoriza, para poder encontrar en la relación con Cristo la satisfacción que le está faltando en la relación con su cónyuge. Porque la relación con el cónyuge creyente es hermosa, hermanos. Amén. Un hombre y una mujer que están de acuerdo, un hombre y una mujer que viven en común acuerdo, dice, andan juntos, tienen gozo, tienen paz, tienen bendición de Dios, porque el Espíritu Santo nos une y nos da paz. Y nos da el mismo sentir, nos da el mismo corazón de Cristo, nos da, hermanos, el pensar de Dios, y eso nos llena de satisfacción y nos da propósito en la vida, y estamos de acuerdo. Pero cuando el cónyuge no es salvo, hay ese gran vacío que Dios tiene que llenar, hermanos. Que Dios es el que nos va a satisfacer. Por eso el cónyuge con un esposa inconverso está muy necesitado de cuidar su relación con Dios, para que la relación con Dios le satisfaga, porque hay una gran carencia en lo que estoy predicando. Pero joven, antes de que usted tome una decisión
con quién casarse, asegúrese como primer punto y primer requisito que la persona con quien está pensando casarse es salvo, es creyente. Sí, pastor, dice que es creyente. Hermano, es imposible juzgar como hombre si una persona es salva o no. Es imposible. Yo no soy Dios. Pero Dios nos dice algo muy sabio, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Porque el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Yo no sé si eres árbol bueno o árbol malo. Dios sabe lo que es eso en tus frutos. ¿Verdad, hermanos? Entonces, obviamente que es donde el creyente tiene que ver no solamente una profesión de boca de que es cristiano, pero frutos de una vida transformada y cambiada por el poder de Dios. La Biblia dice, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, jóvenes, evítate los problemas de algún día encontrarte con ese vacío, porque no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no estás de acuerdo con tu cónyuge y estás pensando abandonarlo, divorciarte, separarte, tirarlo, cambiarlo por otro. Es duro, pero hermanos, no es la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Segundo punto del mensaje. Son 3 puntos solamente, hermanos. Segundo punto del mensaje. Versículo 14 de 1 Corintios 7, versículo 14. 1 Corintios 7, versículo 14. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque el marido incrédulo es que, hermanos, santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y note lo que dice después. Pues de otra manera vuestros hijos, ¿qué dice? Serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermano, este versículo está lleno de artillería pesada, de pólvoras, dinamita. Es precioso este versículo. La Biblia dice que si tú, creyente, tienes un esposo incrédulo, tú como marido creyente vas a santificar a tu cónyuge, lo vas a separar para uso de Dios. El cónyuge no creyente se separa para la bendición temporal, porque el otro pertenece a Cristo. En otras palabras, yo soy creyente, mi esposa no es creyente. Si yo me quedo con ella y no la abandono, yo le voy a salpicar mi bendición espiritual a ella. La voy a contagiar de toda la paz y el gozo que Dios me da a ella. La voy a impregnar del olor grato de Cristo en mi vida. Va a tener la bendición de Dios que Dios me da a mí, le va a alcanzar también a ella, hermanos. Y no solamente a ella, también a nuestros hijos. Esto es Dios. Quiere que el creyente se dé cuenta que cuando él se mantiene en Cristo Jesús sin abandonar a su cónyuge, él está infundiendo bendición a su esposo o esposa inconverso. Un cristiano en un matrimonio trae gracia que se extiende sobre el cónyuge, incluso posiblemente llevándolos a la salvación. Y esa es la meta, hermanos. La meta es que yo pueda ser un cristiano de tal manera que mi cónyuge inconverso pueda ser un día salvo. Esa es la meta. Pero si no lo fuera, entonces al menos lo santifico temporalmente y a mis hijos también. ¿Por qué? Porque si yo me separo de él, de ese cónyuge, yo lo abandono, va a haber problemas con los hijos. Los hijos se quedan atorados. No, pues me voy con papá. No, yo me voy con mamá. No, pues yo lo visito papá y luego mamá. Y hermano, el problema es que el cónyuge que no conoce a Cristo va a contaminar la mente, el corazón de los hijos
porque él no conoce a Cristo. Él los va a confundir, los va a tener a veces pensando mal de Dios porque él no conoce a Cristo. Y es lo que Dios quiere evitar. Si tú te mantienes unido con tu cónyuge, entonces Dios va a santificarlos, va a bendecirlos, va a darles gracia, va a darles protección, va a tenerles un ambiente de bendición porque tú estás siendo obediente a Dios y no estás abandonando a tu cónyuge que no conoce a Cristo. Estás aguantando la vida difícil que es vivir con una persona que no conoce a Dios. Ahora, los hijos serán santos. El cristiano no necesita separarse de un incrédulo por temor a que el cónyuge incrédulo pueda contaminar a sus hijos. Dios promete que si te quedas con él, va a suceder todo lo contrario. Él los va a santificar mientras estés en la unión que Dios quiere que estés y no lo abandones. ¿Me explico, hermanos? Ahora, la meta es que el cónyuge incrédulo sea salvo. Vea lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son salvos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano, espérame, estoy buscando el versículo que dice si consciente. Aquí está el versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella. Esta palabra, hermanos, es bien preciosa, consciente. La palabra consciente quiere decir lo siguiente. La palabra consciente quiere decir que tú vas a tratarlo de tal manera a que lo animes a que no se vaya. ¿Me explico? Si vamos a pensar, eres una esposa con un esposo inconverso. Bueno, tú lo vas a tratar con respeto. Tú le vas a hacer sus huevitos revueltos, como le gustan. Tú le vas a lavar su ropa, se la vas a planchar. Tú, si te deja, vas a platicar con él, le vas a hacer caricias. ¿Por qué? Porque tú lo vas a tratar de tal manera que él consienta, que él no quiera irse, que él no se sienta indeseable o como que está con una peste bubónica y que está como contaminado y no lo quieres ni ver ni en pintura. Al contrario, este cónyuge inconverso debe de ver a Cristo en ti, debe de ver el amor de Dios, debe de ver la paciencia de Dios, debe de ver las palabras sazonadas con gracia y con una actitud como la de Cristo cuando lo estaban crucificando. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el cónyuge inconverso ve esto, él va a consentir en vivir contigo. ¿Por qué? Porque estás dándole oportunidad y tiempo a que Dios obre en su corazón para que poco a poco la semilla del Evangelio y el testimonio de tu vida lo pueda llevar a los pies de Jesucristo y él sea salvo. Él consiente en vivir con él, no lo abandone, o él consiente en vivir con ella, no la abandone. Esto es, vive con ellos de tal manera que tú los convenzas a quedarse por la manera como los tratas bíblicamente. Esto es, si tu esposa es inconversa, ámala como si fuera conversa. Si tu esposo es inconverso, respétalo como si fuera converso. Aunque no lo merezca, lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. ¿Me explico, hermanos? Ahora, tercer punto del mensaje y último, dice la palabra del Señor. Bueno, antes de pasar al tercer punto, déjeme decirle, ¿qué pasa cuando Él consiente en vivir contigo? Vamos a 1 de Pedro 3, por favor. 1 de Pedro 3, versículo 7. No, antes del 7, vamos a ver versículo 1. 1 de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿qué dice?
se han ganado sin qué, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Fíjese cómo una mujer que está casada con un marido inconverso lo gana a Cristo, no con su predicación, no con sus reclamos o sus reproches, pero con su actitud, con su conducta. Dice, tú lo vas a ganar sin palabra por tu conducta. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y, ¿qué dice, hermanos? Respetuosa. Una conducta limpia, pura y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Esto es, la forma en que vestían en aquel entonces era para tratar de vivir a la altura de la sociedad pagana en que vivían los cristianos de esta época, y también una sociedad llena de inmoralidad. Entonces estas mujeres ostentosas, vestidos lujosos, estaban vestidas así para atraer la atención de otros hombres. Dice, no sea ese tu adorno, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, ¿qué dice, hermanos? Delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, ¿qué, hermanos? Sujetas a su marido. Y aquí no puedo evitar sino decir que algunas mujeres tienen sujeta. Pero no están sujetas. Todo el tiempo, ¿verdad? Sujeta. Hermanos, Dios dice, sujétate. Es que no es creyente, pastor. Es que no sabe lo que quiere. Es que este hombre es bien enojón. Es que este hombre me trata mal. Sujétate. Cristo, hermanos, nos da el ejemplo de una vida en sujeción, aun cuando el plan de Dios le causó sufrimiento. Él se sujetó a su padre, aunque el plan de Dios le causó sufrimiento. Y así, hermana, que vives con un esposo inconverso, el plan de Dios muy probablemente te va a traer sufrimiento, pero sujétate y confía en Dios. Y deja que Dios santifique a tu esposo, y por tus oraciones y por tu testimonio, este hombre o esta esposa, esta mujer, algún día sea salva. Amén. Esa es la meta, hermanos. Y los hijos también sean salvos. Amén. Y estaba estudiando esto, hermanos, y Dios me trajo a mi mente una aplicación muy interesante. Si debemos vivir de esta manera con una esposa o un esposo que no es salvo, creo que también debiéramos considerar el mismo principio bíblico si nuestros hijos viven con nosotros y no son salvos. Piénsenlo. Debemos igual de tratarlos de tal manera que ellos quieran vivir en casa siempre y cuando cumplan las reglas de la casa. ¿Me estás siguiendo? Y no correrlos, es que no vas a la iglesia, no eres como yo, y verlos con una actitud de vete, no te quiero, me desilusionas, me rompes el corazón, y en lugar de amar, de sembrar buena semilla, tener una buena actitud, orar por ellos, tratarlos bien, cristianamente hablando, ser como Cristo, porque de esa forma ellos ven a Cristo en nosotros y Dios toca sus corazones, hermanos. Ahora, tercer punto del mensaje, y termino ya rápido. Versículo 15, por favor. Vamos a 1 Corintios 7, versículo 15. 1 Corintios 7, 15. Dice la palabra del Señor. Y esto es muy importante. Pero si el incrédulo, ¿qué dice? Se separa, ¿qué dice? Sepárese. No usted, pero el incrédulo. Usted se queda en casa, él se va. Me explico, hermanos. Si el incrédulo se separa, sepárese el incrédulo. Esta es la misma, en el enunciado está hablando del incrédulo. Entonces que se separe él, pero tú quédate. Si él se va a ir, entonces tú quédate. Y dice, versículo 15, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, ¿qué dice? Nos llamó Dios.
Si el incrédulo dice, me divorcio de ti, no, a veces que no hay opción. Tú no estás promoviendo el divorcio, el incrédulo promovió el divorcio. Tú no estás promoviendo la separación, el incrédulo promovió la separación. Pero no porque lo tratas mal, no porque lo tienes como si fuera una plaga, o lo tienes totalmente castigado todo el tiempo. Lo tratas bien, eres como Cristo, lo respetas, la amas. Pero él, por su dureza de corazón, por su mente que no conoce a Cristo, él decide irse. Entonces dice la Biblia, sepárese él. Pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó Dios. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quisieras salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quisieras salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le recibió, le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Había un descontento en los creyentes de la iglesia en Roma, en Corinto. Algunos querían cambiar su estado civil. Algunos que eran esclavos querían ser libres. Algunos usaban su libertad en Cristo para racionalizar el pecado. Esto es, hermanos, en una respuesta general a esto que ellos tenían esa descontento, Dios les dice, está contento como estás, y así quédate. Así sirve a Dios. No busques cambiar, no busques otro estado mejor. Está contento con lo que tenéis ahora, porque dijo Dios, no te dejaré ni te desampararé. Dios te va a cuidar, te va a amparar, te va a proteger. Los cristianos debemos aceptar voluntariamente la condición marital y las situaciones sociales en las que Dios nos ha colocado ahora y donde Dios nos ha llamado. Allí estar, contentarnos y servirlos hasta que Dios nos lleve a otra condición o a otro estado en su voluntad. No estar con descontento es que ya quisiera separarme, yo quisiera divorciarme, yo quisiera ser libre, etc. No, hermano, está contento en el estado en que Dios está puesto, en la circunstancia donde estás viviendo, porque allí Dios quiere manifestar su gracia y su poder. Versículo 18. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos. ¿Qué dice, hermanos? De Dios. ¿Qué es lo importante? Lo importante es quedarnos como Dios nos ha puesto. Pero, aquí está la condición, hermanos. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Guardar los mandamientos de Dios. Ese es el eje, esa es la directriz, esa es la dirección. ¿Qué debo de hacer en mi condición? Soy esclavo, ¿qué debo de hacer? Soy libre, ¿qué debo de hacer? Estoy casado, ¿qué debo de hacer? Estoy soltero, ¿qué debo de hacer? Estoy divorciado, ¿qué debo de hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pido que bendigas el mensaje que acabamos de escuchar y nos ayudes a ponerlo por obra. Nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Y te pido, Dios, que ayudes a todos los cristianos aquí presentes a estar contentos en la situación en la que estamos, de estado civil, si es soltero, si es casado, a estar contentos. Señor, si estamos en una circunstancia difícil o una circunstancia fácil, ayúdanos a estar contentos, pero sobre todo a guardar tus mandamientos. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Y creo que para mí fue claro, Padre, que el corazón del mensaje, la médula del mensaje es ser como Cristo. Vivir de tal manera que si mi cónyuge es creyente o incrédulo, yo sea como Cristo. Porque esa es la forma de ser en cualquiera de los dos casos.
y que, Señor, haya salvación, tanto en los cónyuges inconversos como en los hijos que crecen en un hogar donde hay adversidad en el matrimonio, que ellos sean salvos. Señor, santifícalos, guárdalos del mal, no los dejes caer en tentación, no permitas que sean contaminados con el pecado, ni, Señor, las dudas que trae Satanás cuando no hay fe. Dios, guárdalos, nuestros hijos, y guarda los hogares, guárdanos del mal, Señor, santifícanos para tu gloria y honra, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar al Señor.